Doy la bienvenida al licenciado Alfredo Saconeta. Muchísimas gracias por la amabilidad. Ustedes han estado trabajando en este tema de la contaminación. Por favor, brevemente, bosquéjenos un panorama de lo que es la situación en esa región del país. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Buenas noches a todos. Cecilia, Armando, un gusto verlos. Evidentemente, como se la hemos estado realizando un seguimiento a todo lo que viene a ser la explotación del lobo. Y esta genera preocupación, ¿no?, por la expansión que se ha ido dando y por el incremento desmedido bajo una situación de ingobernabilidad, falta de institucionalidad en diferentes zonas del país y particularmente hacia el norte del país. Hasta hace unos años podíamos hablar de lo que era la expansión de esta actividad hacia el norte de La Paz, pero ya en los últimos años esta ha ido avanzando hacia Beni y ahora se puede evidenciar que tiene una presencia masiva en Pando. Y esto nos hace presumir que evidentemente se ha descontrolado estos factores y cuando uno revisa las cifras de producción del oro, estas van oscilando y cambiando de gestión en gestión. El 2020 se tuvo una producción de 23.2 toneladas, pero ya para el 2021 se dispara a 45.6 toneladas. Es la cifra récord, lo que nunca antes se había producido en Bolivia y bueno, nos hace pensar qué motiva todo esto. Y bueno, la pregunta inmediata tiene una respuesta inmediata que viene a ser la cotización, que también va marcando récords. El año pasado registró un récord de 1.800 la onza Troy y esto está motivando, ¿no? Ahora, a la punta de lo que viene a ser el uso del mercurio también, porque estas cifras que se van dando con el incremento en la producción del oro también se registran con el incremento de la importación que se va dando de mercurio hacia Bolivia. ¿Y cuál es el hecho? Que Bolivia ha suscrito el convenio de Minamata, por el cual tendría que arrojar algunos resultados sobre el cumplimiento, que básicamente controla y norma la importación de este reactivo, pero en Bolivia sigue dándose con bastante tranquilidad la importación y esto ha ido generando preocupación porque los volúmenes que se han ido importando en los últimos años han sido realmente muy preocupantes, ¿no? El pasado año 2021 se habían importado 106.155 kilos, el 2020 165.152 kilos. Y eso te hace pensar que está teniendo bastante mercurio que tiene como principal destino las operaciones auríferas. Pero cuando uno va haciendo cifras, entiende de que esta no tiene una relación con la producción actual, porque con esta se tendría que estar produciendo, bajo esa regla técnica que se tiene de 3 toneladas de mercurio para obtener una de oro, se tendría que estar obteniendo más oro en el país a los valores que se van registrando. Entonces esto genera preocupación, lleva a una hipótesis que en este momento también, a consecuencia de esta importación desmedida del mercurio, se estaría procediendo a un contrabando hacia Perú y hacia Brasil, países donde no se importa mercurio, pero siguen utilizándolo como reactivo para la producción de oro. Entonces, son hechos que llaman a la preocupación y también debe llevarnos a una reflexión. Y en paralelo, también algo que se detecta desde el CEDLA es la variación de cifras que se tienen en algunas gestiones donde se llega a exportar más de lo que se produce en Bolivia, ¿no? Este hecho se dio, por ejemplo, el año 2012, cuando la producción de Bolivia había alcanzado a 12 toneladas, pero habíamos importado 26.9 toneladas, casi 27 toneladas, y revisando las cifras últimas, también esto se da el 2021 porque se tiene un volumen producido, un registro oficial de volumen producido casi de 45 y en paralelo estaría saliendo esta misma cantidad de acción. Entonces, asumimos como conclusión que se está importando bastante mercurio que no tiene como destino solamente la explotación de oro en Bolivia, sino que se estaría saliendo a Perú y a Brasil y que la totalidad de esta producción estaría saliendo a mercados exteriores, exportándose. Y otro factor también es que dentro de esa explotación de oro se tendría casi un monopolio de cooperativas mineras, que es el sector que ha proliferado hacia el norte de La Paz, que también merece un debate para ver qué tipo de minería queremos en el país en la situación actual. Muy bien, qué interesante. Estaríamos hablando, nos han dado cifras estimadas de que la exportación ilegal estaría entre las 20.000 y 45.000 toneladas aproximadamente, ¿no?
No se puede establecer a cabalidad, de 20 a 40 toneladas. La cifra sí. que a 40 toneladas, posiblemente. De 20 a 40 toneladas. De la producción tiene un registro debido y está justamente en las 45 toneladas el 2021 y se estima que casi de una cifra similar se estaría hablando de una minería ilegal que se estaría generando, ¿no? Pero como te digo, no hay cifras oficiales. Lo que sí tenemos claro es que cuando uno se empieza a revisar cifras, hay contradicciones entre las cifras que pueda generar el Ministerio de Minería, lo que pueda generar impuestos nacionales o lo que pueda generar la aduana. Volvemos acá, en unos instantes vamos a seguir. ¿Cómo podemos evaluar el impacto? Porque la primera parte nos mostrabas cómo está operando el nivel de contaminación y cómo podemos ver, cómo podemos observar el impacto que está generando esa contaminación. Lo peor de todo esto es que no existen datos concretos que midan el impacto. Muchas han sido las inquietudes, y te estoy hablando desde hace 5 años atrás, cuando se ha cuestionado este tema del mercurio. Sin embargo, las autoridades han elaborado, sabemos esto, informes a través de la Cancillería y demás, ya durante la gestión de Evo Morales, pero cuando se enteraron de los resultados, esos nunca fueron difundidos, porque ya se conocían el impacto que se tenía en estas regiones, ¿no? Ahora, en los últimos meses, se ha conocido ya de algunos estudios que ha hecho el Ministerio de Minería, otros que ha hecho sobre el impacto y el convenio de Minamanta-Sesquien, la Defensoría del Pueblo, que lo va a presentar el martes. Pero en paralelo, cuando va saliendo esto, por ejemplo, hay decretos como el 3549, el decreto 3856, que a esto lo conoce bien, y ambos decretos lo que han buscado y ha dado es flexibilizar la obtención de la licencia ambiental, modificar esta ficha ambiental, ¿no? Y bajarlo a una categoría solamente de formular. Y cuando uno revisa las resoluciones ministeriales que también van en este orden del Ministerio de Minería, lo que se hace es flexibilizar aún más las normas, ¿no? Entonces esto te hace presumir que evidente lo que se quiere es más bien una proliferación de estas actividades mineras, ¿no? Ya lo decía en mi anterior intervención, ya sostenidamente desde el año 2013 hasta el año 2018 las cooperativas mineras tenían el 99% de la explotación de oro en Bolivia. El 2019, 2020 y 2021 reducen un pequeño margen llegando hasta el 94%, pero de toda la producción nacional. Entonces estamos hablando de que casi ellos tienen un monopolio y estas flexibilizaciones que se van dando a la actual normativa ambiental van permitiendo una proliferación de esto, ¿no? Ahora, cuando en el CERVE estamos revisando unos datos de la última gestión, algo que nos llama la atención es que cuando uno revisa a quiénes se está adjudicando estas concesiones mineras, la mayoría resulta que son empresas mineras, son empresas unipersonales, son empresas en sociedades de responsabilidad, en sociedades anónimas, pero cuando tú contrastas esto con la participación de los operadores mineros, resulta que no aparecen como empresas, sino se figuran estas como cooperativas mineras. Esto nos hace asumir que esa vieja lógica de primero empezar un emprendimiento como empresa, pero viendo las facilidades que el Estado da en normativas ambientales, en normativas tributarias, entonces lo que hacen es cambiar y mutar su operación y hacerla pasar por cooperativa. Pero además un hecho que llama la atención y lo que señalaba también Cecilia es la participación de este capital extranjero que no está permitido para las sociedades cooperativas. Recordemos lo que sucedió cuando tuvo ese desenlace fatal del viceministro Illanes. Las cooperativas propugnaban por que se les otorgue la libertad de asociación entre cooperativas y el capital privado para que puedan asociarse y desarrollar la operación minera. Este hecho obviamente contradecía lo que era la Constitución y el actual Código Minero y tuvo ese desenlace fatal. Pero pasó todo esto y nadie volvió a hablar del tema, y lo que se hace ahora es mimetizar esto, permitir la participación de este capital privado en operaciones de cooperativas y seguir figurando, seguir aparentando que son cooperativas cuando en la práctica no lo son. Recordemos lo que dijo el ex ministro Navarro hace años atrás, ¿no? Cuando se hablaba de operaciones ilegales, decía, sí, son operaciones ilegales, pero pagan su regalía minera. Yo sigo con la duda hasta ahora para poder saber cómo es posible que una operación minera pague regalías, ¿no? O sea, bajo qué normas se cobijan. Y creo que estos
vacíos legales, la ambigüedad que existen en las leyes y la flexibilidad que se da en las normas, lo que está ocasionando en este momento es una mayor proliferación y más al contrario, un incentivo para que este tipo de actividad vaya proliferando con todos los efectos negativos que es el tema medioambiental, el tema tributario y el tema social. Vamos con la misma pregunta. ¿Cuáles crees que sean los elementos urgentes desde la perspectiva que tú tienes? El primero tiene que pasar por una redacción de una ley específica del oro, por todas las problemáticas, porque hoy hemos visto parte de los problemas, ¿no? Y el primero, dentro de esta ley, debería considerarse que el Estado tenga el control absoluto de la comercialización de oro, asumiendo sus viejas experiencias y sus viejos fracasos, como fue la empresa boliviana del oro. Esta centralización de la comercialización puede permitir, evidente, controlar y fiscalizar de una forma más efectiva las operaciones mineras del país, pero también fortalecer nuestras reservas internacionales. Ahora, el Estado al hacer esto también podría ser parte de esto para poder financiar estas tecnologías limpias o el tratamiento de otra forma. Ya el ingeniero ha dado unas pautas de lo que se puede hacer, pero sin embargo las cooperativas no van a hacer esto por un tema de costos. Pensar en trituración, pensar en molienda y trabajar como gravimetría, como se hace en los yacimientos filonianos, les resulta muy caro y poco rentable a los cooperativistas y no lo van a hacer. Y la agravante de todo esto es que no solamente ahora la preocupación tiene que ser el tema del mercurio, porque hay cooperativas en este momento que tienen instalados sus pequeños ingenios, cooperativas auríferas en el Alto, que están utilizando el cianuro. Y recordemos la experiencia que tuvimos hace años atrás con la explotación de oro en Quizaymi, con el tema del cianuro, que son saldos ambientales que los seguimos arrastrando. Entonces, si el gobierno no delimita una política especial para el oro a través de lo que vendría a ser una ley del oro, ver este tema de la comercialización y el fomento que se pueda dar para aprovechar esto, yo creo que vamos a seguir por la misma vía y el rol preponderante y la responsabilidad exclusiva en este momento es del Estado, porque si sigue fomentando, si sigue siendo permisivo con todo esto, todos vamos a sufrir las consecuencias de esto y es responsabilidad exclusiva del Estado. Muchísimas gracias y al licenciado Alfredo Saconeta. Alfredo, muchísimas gracias por la amabilidad también. Un saludo cordial, gracias por el espacio, Mar. Saludos cordiales a Cecilia y Armando.